organizando en conjunto con el CGE, en relación al proyecto Arbolar, en relación a educación ambiental, pensarla como algo transversal a todos los contenidos educativos, pensarla desde la realidad que estamos atravesando en estos tiempos. Así que bueno, el primer encuentro estuvo a cargo de Juan y de Macarena, gente del CGE. Este segundo encuentro vamos a hablar sobre ciertas dinámicas del paisaje de nuestra región, y bueno, voy a estar comentándole yo, Leandro, y el último encuentro va a estar participando Ana Wingeyer, del INTA, y Katia Jim, que trabaja en el proyecto Arbolar también, las dos son ingenieras, y bueno, vamos a estar hablando ya bajando más un poco a tierra en cuanto a las plantaciones. Así que bueno, acá nos está acompañando Ana también, que anda por ahí. Katia todavía veo que no se conectó, y también está Juan por ahí conectado. Así que bueno, ya son las 10, vamos a arrancar. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Antes que nada, les voy a pasar el link para la asistencia. Está ahí en el chat. Ahí entran y marcan la asistencia del curso de hoy. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Sí, Leandro, se ve bien. Genial. Bueno, pertenezco a la Fundación LAR, la Fundación de la Agrícola Regional, y bueno, todo este curso está enmarcado dentro del proyecto Arbolar que hemos comenzado el año pasado. Bueno, un poco lo que mostramos en los videos de cuando arrancamos el encuentro anterior, el área de acción que tomamos para el proyecto Arbolar, donde tiene sucursales la cooperativa, particularmente Valle María, Diamante, Libertador, Crespo, Tabós y María Grande. Hay varias docentes de esas localidades, y bueno, también de escuelas rurales que participaron en el proyecto. Así que bueno, es una gran área de acción en este proyecto en conjunto con el INTA. Y bueno, trabajamos varios ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que están implicados en el proyecto. La cooperación con el proyecto también 1.000.000 de árboles, el convenio con el INTA, y bueno, las distintas especies que trabajamos en el proyecto, nativas o las que llamamos benéficas, que son las que nos dan algún beneficio, digamos. Bueno, en cuanto al impacto ambiental, la tendencia que hay en estos momentos de transformación del paisaje, ya lo vamos a ver un poco ahora, y bueno, cuál es el paisaje deseado que buscamos, que busca una cuestión más sustentable de compatibilización entre lo productivo y la biodiversidad. Y bueno, las líneas de acción que tenemos en el proyecto, la que le llamamos Árboles para el Encuentro, que es en espacios públicos, y que estamos trabajando con la idea de trabajar en las vías del ferrocarril, en la propuesta esta de vías verdes, ahí viene el lobito. La propuesta de Árboles para los Campos, que es para productores rurales, Árboles para la cooperativa, y Árboles para escuelas rurales, que es para armar las barreras forestales para proteger a las escuelas. Así que bueno, acá hay algunas imágenes de lo que se trabajó el año pasado. Después más adelante va a entrar Tachi. Tachi es una docente de la escuela de Colonia Merú, que bueno, va a comentar brevemente la experiencia que tuvieron en la escuela. Así que después, en un ratito, vamos a retomar ese tema. Y bueno, el año pasado se hicieron varias plantaciones en varias localidades, como les decía, de algunas aldeas ahí en Felmerú, Valle María, María Grande, Crespo, Libertador, Diamante, Tabosi. Y bueno, este año queremos seguir trabajando, en este caso, como les habíamos comentado, trabajando con arbustivas. Más adelante vamos a trabajar el tema de árboles, pero ahora con arbustivas, con la propuesta esta del jardín de mariposas y del cantero de hierbas medicinales y aromáticas. Así que bueno, primero comentarles que esta parte de esta presentación forma parte de una tesis, de una maestría en desarrollo sustentable, que bueno, defendí hace poco, así que está un poco fresquita. Y bueno, tiene que ver con eso, con las dinámicas que hay en el paisaje de nuestra región, cómo entenderlo en el tiempo y en las distintas escalas.
frente bueno, una necesidad que tenemos de pensar distinto nuestro mundo. Por eso estamos hablando de educación ambiental y es tan importante ahora, porque bueno, el paradigma del progreso infinito que siempre teníamos como que era la forma de entendernos, la forma de entender nuestras sociedades, desde hace un tiempo que ya está en crisis, y bueno, proponemos el paradigma de la sustentabilidad, de pensar la manera sustentable como una alternativa, principalmente porque los recursos que tenemos, en los que se basaba el progreso infinito, justamente son finitos, entonces es imposible que haya un progreso infinito, y por eso, bueno, aparece esta cuestión de que se pone en crisis esa forma de pensar y necesitamos recurrir al paradigma de la sustentabilidad. Entonces, bueno, aparecen por ahí algunos conceptos que son interesantes para trabajar esto. En primer lugar, el concepto de ambiente, que es como todo los factores, los vínculos que hay entre los distintos sistemas. Es un concepto bien amplio, entre un objeto sistema en relación a otros sistemas, todos los vínculos que hay se pueden entender como ambiente. No solamente relacionarlo con esa cuestión de la naturaleza, de algo que está fuera de nosotros, sino que podemos pensar el ambiente en distintas escalas, en distintos tamaños, en distintas relaciones con distintos sistemas. Y bueno, cuando ese ambiente está atravesado por la cultura, digamos, por una forma de ver, aparece el concepto de paisaje, que es bastante importante para entender esas transformaciones en el territorio. Y también como paisaje siempre va a estar organizado como es a partir de una mirada que hay del paisaje, por eso es como un sistema que en base a esa mirada nos organizamos, digamos, planteamos interconexiones, tenemos una percepción del lugar, hay una cuestión de identidad, de raíces, hay un soporte espacial de ese paisaje, y bueno, y también ese paisaje es dinámico, porque va cambiando, es complejo porque tiene múltiples dimensiones y formas de entenderlo y de percibirlo, y es sensible a alteraciones justamente por el tiempo, digamos, se va modificando con el tiempo. Y siempre va a haber una valoración, siempre a partir de una mirada que tenemos nosotros sobre el paisaje va a haber una valoración. Entonces, termina siendo como una construcción simbólica, que puede ser más personal o en base a algo más colectivo, y ahí ya se transforma como en una memoria, el paisaje en una huella, en una marca, que es otro de los conceptos que está por acá arriba, que bueno, también vamos a trabajar sobre eso, la cuestión de las marcas que vamos dejando en el paisaje. También otro concepto interesante es el de las escalas, porque nos permite entender justamente en este ambiente que es tan holístico, es tan sistémico, si hacemos una escala, si tomamos una escala, ya vamos a poner una limitación. Va a ser un límite que nos permite entenderlo mejor a ese sistema o a ese ambiente, que podemos hablar ahí de algo más micro o algo más macro. Entonces esas escalas pueden ser espaciales, cuando pensamos en distintos territorios, pueden ser temporales, cuando pensamos en escalas de tiempo, el pasado, el futuro, incluso pueden ser pensadas también en cuanto a paisajes, los paisajes naturales, rurales, urbanos. Entonces hay como distintas formas de limitar ese ambiente para entenderlo mejor a través de la escala. Y bueno, a partir de esa escala también se pueden pensar estas cuestiones de unidades de paisaje, que son como paisajes que parecen que tienen características similares, entonces los vamos a entender como que están más vinculados, ¿no? Bueno, hablando esto de las escalas, podemos pensar escalas macro, como por ejemplo esta, fíjense la gran cantidad de kilómetros, porque es la cuenca del Plata, todos los ríos que derivan y arroyos que derivan en el río de la Plata, dentro de la cuenca del Plata a la provincia de Entre Ríos, dentro de la provincia de Entre Ríos a la región del Paraná, que es una región que está planteada este, desde el plan estratégico de la provincia, y bueno, es la que tomamos nosotros para trabajar en el proyecto. Dentro de eso podemos ir también a cuencas internas, como por ejemplo la cuenca del arroyo de las Conchas, o la cuenca del arroyo Espinillo, que está dentro del arroyo de las Conchas. Entonces, esta capacidad de ir para arriba o para abajo en escalas, es muy interesante para pensar nuestro territorio, porque depende de la escala que vamos viendo, vamos a ir viendo distintas dinámicas que suceden. No es lo mismo ver, no sé, el impacto del ferrocarril en una escala de, no sé, la Cuenca del Plata o en la escala de Entre Ríos, va a ser distinto, o el impacto de la cantidad de arroyos que hay en la provincia.
Y bueno, como les decía, vamos a ir recorriendo esas distintas escalas. Primero, bueno, a partir de identificar paisajes, en este caso vamos a comenzar con el paisaje natural, como ven acá arriba. Va a haber escala espacial, en este caso vamos a pensar el paisaje natural en relación entre ríos, y después también escalas temporales, acá abajo que dice nativo y colonial, esos son dos como denominaciones de tiempos, que bueno, aproximadamente el nativo, el tiempo ese desde que inicia la historia hasta 1527, que es cuando se produce la matanza en el Cerro de la Matanza, justamente en Victoria, de los originarios, de los que estaban organizados. Y después el tiempo colonial, que es otro de los tiempos que vamos a ver un poquito ahora, que es ya cuando, bueno, se entra dentro de la lógica, la provincia entra dentro de la lógica del colonialismo a partir de la llegada del español. Así que bueno, en esa escala espacial vamos a ver la cuestión de la provincia de Entre Ríos y principalmente el paisaje este que les decía que predomina en este tiempo es el paisaje natural. Piensen que, bueno, esta es una imagen de Google Earth actual, pero donde no se ven tantas modificaciones, pero bueno, la provincia de Entre Ríos siempre estuvo un poco más aislada por el río Paraná del resto del país, le llegó un poco más tarde ciertas lógicas, y lo más importante, lo que más caracteriza a la provincia es la cantidad de arroyos que tenemos, hay más de 7.700 arroyos, ese importante vínculo entre el agua y la tierra que tenemos en nuestra provincia, justamente acá vinculándolo con la cuenca del Plata y con el acuífero guaraní, la posición de nuestra provincia en ese sentido, y abajo está un poco exagerado como forma de montañas, pero es para explicar un poco el concepto de cuenca, todo lo que llueve en la tierra esa que está marcada entre la línea esa blanca, termina escurriendo en torno a algún cañadón, algún arroyo, algún río, entonces eso se entiende como cuenca, todo el territorio en donde desaguan las aguas hacia un cauce hacia un río, hacia un arroyo, digamos. Entonces esto realmente es un patrón que tenemos en toda la provincia, porque excepto en el delta, en toda la provincia hay lomadas, las lomadas entrerrianas, y bueno, fíjense en se marcan los metros, también el relieve, entonces todo eso hace toda esa cantidad de lomadas hace que haya muchísimos arroyos en la provincia, y que sea muy distinto al resto de La Pampa, al resto de Santa Fe, de Buenos Aires, en donde el territorio es llano, y bueno, acá donde llueve mucho, crecen los arroyos. En Buenos Aires, en Santa Fe, llueve mucho y el agua queda estancada, quedan lagunas. Así que eso es algo bastante particular de nuestra provincia, algo a tener en cuenta, digamos, que nos identifica. Bueno, acá un poco bajando ya al territorio más cercano, la cuenca del Arroyo de las Conchas, acá hay varias localidades de las que ustedes seguro pertenecen, Diamante, Libertador, Valle María, Seguí, Yale, Tabosi. Las cuencas de los arroyos Tala, Quebracho, Espinillo y Sauce están dentro de la cuenca del Arroyo de las Conchas, que es el arroyo en el que todos estos pequeños arroyitos desaguan. Y abajo se ve la cuenca del Arroyo Ensenada, que es de la donde entra Libertador también y parte de Diamante. Acá también otro mapa exagerado, digamos, del relieve de Entre Ríos, donde se ve esa cuestión de la cantidad de arroyos que hay, esa lógica que hay en el territorio, ese patrón que identifica tanto a la provincia. Y bueno, bajando más a la cuestión del paisaje natural, vemos que hay 3 ecorregiones principalmente a la provincia: el Espinal en el norte, el Pastizal y el Delta en el sur, la selva en galería también rodeando los ríos, el Paraná y el Uruguay. Pero bueno, esto es lo que termina de darle la particularidad, digamos, a todo el paisaje natural. Y bueno, acá está esta imagen como de las cosas que hubo en nuestra provincia. Hubo yaguaretés en algún tiempo, porque bueno, el monte nativo era mucho más grande. La relación entre las poblaciones originarias que habitaban y la naturaleza no había una modificación del paisaje, entonces había un equilibrio, un poco más de equilibrio, había más esplendor, digamos, de la naturaleza, porque no estaba tan modificado, y llegaba justamente especies como esta, el yaguareté. Acá vemos alguna imagen del Espinal, esa ecorregión que abarca gran parte de la provincia. Y bueno, esa cuestión que este es un monumento que está en el Thompson, acá en Paraná, que bueno, tiene que ver con eso de los pescadores, ese vínculo que había con el río muy fuerte, a partir de muchos pueblos antes de la llegada de los españoles. Y bueno, esta es como un mapita de ese territorio, ¿no? El territorio cercano a Paraná, a Diamante, a Crespo, a María Grande,
en la zona norte más marcada por el espinal, la zona sur más por el pastizal, la selva en galería cerca del río, y bueno, los arroyos y algunos pueblos originarios que habitaban, digamos, en estos territorios, hasta que empieza a llegar el español, y bueno, ahí empiezan a modificarse algunas cuestiones de a poco, muy lentamente, porque primero del río Paraná para el otro lado había mucho más avance de la colonia, y después de a poco se van haciendo expediciones en el territorio de Entre Ríos, hasta que, bueno, ahí se introducen justamente las primeras especies exóticas, el perro, las vacas, los caballos, las primeras especies que empiezan a aparecer en el territorio entrerriano que son exóticas, y bueno, hasta 1750 más o menos sucede esto de la matanza, digamos, del originario en Victoria, que bueno, ahí ya se considera que el territorio de Entre Ríos ya entra dentro de la lógica del Estado colonial, digamos. Este es el monumento que hay en el Parque Urquiza, digamos, la danza de la flecha. Bueno, así estaba dividido Entre Ríos en ese tiempo, dependíamos de Santa Fe, de Buenos Aires y del norte, de Corrientes. Aparecen el primer sistema de caminos a través del sistema de postas, que eran lugares de paraje donde se abastecían, comían los caballos y se abastecían de agua y de comida. Y bueno, así se fueron generando las primeras localidades a partir de ese sistema de postas. También aparece un componente poblacional, aparte del originario, los que quedaban del originario desorganizados y bueno, marginados en la sociedad. También aparece la población negra, que está muy por ahí ninguneada en Entre Ríos, pero hay una gran historia de los afroentrerrianos que también empiezan a llegar por esa época. Y bueno, la aparición del gaucho como símbolo de la cultura del gaucho, como símbolo de esa cuestión que surge en el sistema de postas, y nacido de este mestizaje, ¿no?, entre originarios españoles y afroentrerrianos, digamos. Así que bueno, en este tiempo ya está fundada Paraná, primero a partir de la bajada de Paraná por santafesino, después ya empieza a crecer la ciudad de Paraná, la ciudad de Diamante también se funda a partir de Punta Gorda. Había algunos ya, el sistema de postas con caminos, y bueno, pasamos de la dependencia de Santa Fe a pasar a la Liga de los Pueblos Libres, a la República de Entre Ríos y después la provincia de Entre Ríos, en este tiempo que llamamos todavía colonial, ¿no? A pesar de que ya está la independencia y lógicas que siguen siendo coloniales. Así que bueno, con ese sistema de postas crecen las estancias y se originan varias poblaciones, y empieza una incipiente agricultura y ganadería que empieza de a poco a modificar el territorio. Pero bueno, en general de todo este, este territorio natural, lo que vemos hoy como consecuencia, digamos, es que a partir de la llegada del proceso ese de colonización, empieza una transformación del paisaje original entrerriano que sigue hasta hoy. Y bueno, triunfa, digamos, la civilización sobre la barbarie, y bueno, se establecen las bases de un eurocentrismo que sigue hasta hoy, y eso se empieza a ver hoy, por ejemplo, en algunos de estos problemas que vemos justamente en la vinculación de este patrón natural que tiene que ver con las lomadas. Empiezan a aparecer problemas que se ven reflejados hoy. La cuestión de la deforestación, queda solamente un cuarto de lo que había del monte nativo original en Entre Ríos. Entonces, bueno, hay ciertas marcas que empiezan a aparecer que todavía perduran hoy. Bueno, acá una cierta reivindicación del pasado de originario que se está dando en algunas localidades de la provincia. Y bueno, esas marcas de este periodo, digamos, de ese paisaje natural que hoy quedan, justamente son los arroyos, el gran río Paraná en nuestra zona, el Uruguay, pero bueno, podemos marcarlos en este territorio. ¿Cuáles son de ese tiempo las marcas que aún nos marcan hoy, para la redundancia? El sistema de arroyos y el sistema de lomadas, la cuchilla de Montiel, digamos, que tiene más o menos esta forma, una forma más orgánica, más fractalarias, más de ondulaciones. Eso podríamos tomar como las huellas de este periodo. Después ya pasamos a analizar un paisaje que vamos a denominar rural, porque se origina justamente esas particularidades de una escala temporal que podemos llamar de la colonización agrícola, que va de 1861 a 1969, que es cuando se profundiza ese paisaje,
Y bueno, vamos a analizarlo más que nada en la zona de la región del Paraná, lo que le decía hoy, en vez de tomar la provincia de Entre Ríos, vamos ya a bajar un poco más de escala y situarnos más cerca de la región del Paraná. Y bueno, ver las lógicas que suceden en este paisaje, en este periodo, que está marcado principalmente por la llegada de los inmigrantes. Entendamos primero, perdón, el territorio rural como la transformación del natural por un paisaje agroganadero. Pero bueno, está marcado por dos factores, digamos. Eh, Comienza la consolidación del Estado-Nación y la cuestión esta de la llegada de inmigrantes y el ferrocarril. La llegada de inmigrantes obviamente marca en nuestra zona todas las colectividades que hay. Bueno, particularmente también la incidencia que tienen, a diferencia de otros lados del país, las comunidades de alemanes del Volga, que forman las aldeas. Acá vemos algunas fotos antiguas de la aldea Valle María. Bueno, este es un monumento que hay en Crespo, el monumento a los alemanes del Volga. Acá hay una de las iglesias en la aldea brasilera. Y bueno, esta cuestión de que hubo bastantes problemitas con el gobierno por la forma en que tenían que asentarse. El gobierno quería que cuando se repartieron las tierras para la colonización, que cada colono tome y se asiente en una chacra. Y bueno, y no, los alemanes de Volga querían trabajar cada uno en su chacra, pero todos asentados en una aldea. Finalmente, después de varias tensiones, triunfó esta idea de aldeas, y es la que hoy identifica gran parte de la zona, que hay varias aldeas. Y bueno, justamente es un patrón de ocupación de suelo distinto, digamos. Acá vemos un mapa bien viejito de esas primeras aldeas en la zona de Diamante. El trazado que tenían era muy particular porque tenían unas calles principales más anchas y otras angostas. Bueno, las casas sin ventanas, sin puertas al frente, porque así evitaban invasiones. Bueno, varias particulares que tienen la aldea, las formas de construir, esto en la aldea brasileña, cómo se mantienen ciertas cosas. Por esta cuestión de que se agruparon en aldeas, pudieron mantener idioma, costumbres, arquitectura. Y bueno, después la otra cuestión del ferrocarril, acá vemos un pedazo de la extensa red de ferrocarriles que tuvo el país, que fue lo que dio nacimiento a varias de las localidades que tenemos hoy. Digamos, muchas fueron surgidas así porque cada 20 kilómetros había que hacer un puesto para reabastecer la locomotora, entonces así surgieron varias localidades, ahí, Viale, Tabosi, bueno, Crespo en parte también. Justamente esta cuestión de que en la zona de la región del Paraná había puertos como este de Diamante, había ferrocarril, había buena tierra para cultivar y había inmigrantes, hizo que se consolide un modelo de producción triguera en la zona que, bueno, fue muy como identificatorio y marcante en el territorio, en nuestra región, digamos. Acá, bueno, un par de imágenes. Lo que hace también la particularidad en Entre Ríos es que esta colonización agrícola genera una distribución de la tierra en minifundios, independientemente de que eso después fue modificándose. Hubo una idea de colonización más democrática, digamos, en cuanto a repartir la tierra a los distintos inmigrantes que van llegando. Así que bueno, acá vemos un mapa, digamos, de este tiempo, digamos, el tiempo de la colonización agrícola, también en la zona del Paraná, en donde, bueno, están marcadas justamente varias de esas aldeas, con el año en que fueron fundadas. Están marcados también los ejidos, porque ahí es donde se dicta también la ley de ejidos, y comienzan a organizarse más las poblaciones que ya existían, como Paraná y Diamante, y también las estaciones de trenes, muchas con el año en que se inauguraron, que son los años en que surgieron muchas de las localidades. Justamente esta línea, la línea del este en 1910 se comenzó, iba de Diamante hasta Curuzucuatiá, que es la que, bueno, dio origen a muchas de las localidades. La colonia de Las Conchas en el norte, con cabecera en Villurquiza, también es muy importante. Así que bueno, todas estas lógicas empiezan a hacer que el paisaje se empiece a modificar de natural a rural, y empiezan a aparecer cuestiones, bueno, en particular, por ejemplo, Crespo tiene la particularidad de que es una mezcla entre aldea y estación de tren, porque bueno, si acá vemos un plano de la ciudad, acá está marcada la primera estación de tren, ahora aparece solamente esta que dice Crespo Este, porque esta ya fue transformada en una escuela, en el Instituto Comercial Crespo,
Y bueno, muy cercano, a 1 kilómetro, estaba la aldea San José. Entonces, la unión entre la aldea y esta estación de tren hace que se forme Crespo. Y esa es una particularidad que no se da en todas las localidades de la zona. Acá vemos una imagen de esa estación central, que hoy es el Instituto Comercial Crespo. Bueno, acá algunas fotos de cómo era esa estación, qué implicaba, porque en la zona de las estaciones generalmente se asentaron inmigrantes españoles, italianos, judíos, turcos, distinto a en las aldeas que eran de alemanes del Volga. Entonces hubo ahí como una relación de tensión, pero finalmente hubo ejemplos de integración, como por ejemplo el colegio que se construyó justo en el medio, a mitad de camino entre la estación y la iglesia de la aldea. Cuestiones así que comenzaron a darse que tienen que ver con la integración entre estas dos comunidades. Esta es la iglesia de la aldea de San José. Ahí se ve un mapita. Ahí se ve la parte de la aldea que estaba en relación a la iglesia, y allá atrás, al fondo, el núcleo poblacional que estaba vinculado a la estación de tren, y cómo de a poco se fueron uniendo. Y parte de esa unión tiene que ver con la cooperativa La Agrícola, que bueno, es la madre de la Fundación LAR. Este es el edificio que estaba antes, en el San Martín y Moreno, en la esquina ahí de Crespo, que ahora tiene el edificio este nuevo de 1960. Así que bueno, en todo este periodo de paisaje rural y de tiempo de la colonización agrícola, lo que se da en el territorio de Entre Ríos es esta cuestión de que el modelo pampeano del progreso, la conquista del desierto, Argentina como granero del mundo, ese modelo que está basado en un territorio que parece más abstracto, más lineal, este, porque justamente en el territorio de La Pampa no existen las nómadas. Entonces hay como una imposición de ese modelo pampeano al territorio de Entre Ríos, y eso genera ciertas cuestiones, ciertos ruidos. Acá vemos algunas imágenes de esa cuestión que les decía, que como en La Pampa llana el agua queda estancada, y cómo esa lógica del ferrocarril y de los puertos hacen que Entre Ríos definitivamente se vincule al resto del país, siendo que antes el río Paraná era una barrera muy grande y estábamos un poco separados de esas lógicas, digamos. Acá también otros mapas antiguos en donde se empieza a marcar la delimitación de tierras que se hizo en ese tiempo, y las partes ahí más marroncitas, las partes que hubo loteo, digamos, para colonias, para la inmigración. Entonces ciertas lógicas que hacen que se empieza a modificar el territorio, y se empiezan a marcar los patrones que hoy hacen a quién ocupa la tierra, digamos, quién tiene el dominio de la tierra en cada lugar. Ya en esta época empiezan a darse. Esta cuestión que les comentaba de la actitud agrícola y la capacidad de uso de tierras en nuestra zona es de las más altas que hay en la provincia, y por eso es la gran vocación agrícola y ganadera que hay en la región. Eso es una característica muy, muy importante. Y bueno, y se implanta entonces en este tiempo, bueno, acá la superficie destinada justamente también a uso agrícola. Y bueno, como les decía, esta cuadrícula que tiene que ver con la pampa infinita y llana, que se implanta sobre el territorio entrerriano, hay partes y momentos en que puede darse y funciona bien, pero hay otros momentos que empieza a aparecer otro tipo, porque bueno, la cuestión es que hay tantos arroyos y lomadas que no en cualquier lugar se puede implantar esta cuadrícula. Y fíjense, esta forma de construcción de los caminos tiene otra lógica, va tratando de esquivar los arroyos, va tratando de seguir los patrones naturales, a diferencia de esta que plantea una cuadrícula que justamente se ve interrumpida muchas veces cuando los arroyos evitan que se pueda hacer un puente o alguna construcción. Entonces está como muy impuesta, digamos, esta cuadrícula en nuestro territorio. Acá fíjense, por ejemplo, la imposición de la cuadrícula, después hay una ruta impuesta posteriormente, pero cómo los arroyos terminan haciendo que ciertos caminos sean mucho menos menos transitables que otros, o limiten la existencia de caminos impuestos por esa cuadrícula. Así que bueno, la marca en esta época de la colonización agrícola, tiene que ver con las vías de tren, principalmente. En este caso también, en el caso de Crespo, generaron una barrera. En muchas localidades el tren generó esta cuestión de los que vivían de uno u otro lado de la vía. En este caso en Crespo es bastante física la barrera, porque hay gran parte de la ciudad está dividida por esa barrera. Y bueno, hubo también una división en cuanto a
a los habitantes que había de uno del otro lado y en la aldea. Y bueno, y finalmente esta cuestión esto es una foto ya en la picada, de las marcas que va dejando en estos territorios. Acá hay una imagen nuevamente de las líneas de tren y las aldeas. Y bueno, esas marcas tienen que ver con estas líneas ya no tan onduladas como las anteriores, pero bueno, las líneas de tren, las colonizaciones agrícolas, el tema de los ejidos, las aldeas son mucho más cuadriculadas y rectas que en el periodo anterior. Pasamos ya a un tercer paisaje, el paisaje ya pasamos el natural, el rural, y ahora vamos al paisaje urbano, que es el que se empieza a explotar, digamos, en una escala temporal que vamos a marcar del 69 al 96, que le voy a llamar del progreso. Pues justamente, acá en una de las imágenes, justamente uno de esos pasos que hay en Crespo abajo de la línea del tren, de esta barrera que se forma, hay algunos pasos, no es una barrera impenetrable, pero bueno, se van dando ciertas lógicas en este tiempo que hacen a que haya una mayor preponderancia del urbano, ¿no? Acá una imagen justamente de esa antigua estación que antes veíamos en la foto anterior, que se veía el humo del tren. Bueno, esto es una foto actual, ya transformada en el Instituto Comercial Crespo, y bueno, en el centro de la ciudad de Crespo. Acá otras imágenes de ahí del centro de la ciudad. Entender la ciudad como un acontecimiento dramático en el sentido de que no en cualquier lado se dan tantas dinámicas como se dan en la ciudad. Es como una empresa colectiva, es compleja, hay pluralidad de grupos diferenciados en la ciudad, entonces hay diversidad de intereses, suceden distintas cosas. Entonces, bueno, en este periodo se dan varios cambios, el Estado-Nación se consolida, se profundiza el desarrollismo, y bueno, empiezan la mecanización del campo y las migraciones del campo a la ciudad. En este caso vemos una de las fotos de lo que era el corralón de la cooperativa, que era el Casa Central. Acá la cuestión de la mecanización del campo que empieza en esa época. La cuestión de la agricultura, que fue tan importante para la zona ahí de Crespo, que transformó bastante el perfil productivo. Y bueno, acá un mapa de los caminos, esto es en la década del 60, en rojo está lo que estaba asfaltado, porque empieza también eso, ¿no? El asfaltado de las rutas en ese periodo, la creación del túnel subfluvial, ya no estamos separados del resto del país, sino que estamos vinculados a través de las rutas, digamos, del sistema vial. Acá, bueno, las rutas que se plantean en ese periodo, el mapa, digamos, con los años en que se pavimentan, en el 66, bueno, en el 69 el túnel, y bueno, y cómo van adquiriendo más valor, digamos, las localidades que van creciendo de a poco de la mano del automóvil. Estas nuevas infraestructuras que empiezan a tomar más preponderancia que el ferrocarril, que empieza a caer en desuso. Acá de vuelta marcado principalmente las principales rutas. Y bueno, las lógicas de este paisaje que tienen que ver más con esto, si en el ferrocarril antes, en cada parada del ferrocarril, en cada estación se generaba un punto de centralidad, en esta cuestión de las rutas ya no es así, ya es una línea en donde el auto puede parar en cualquier lado, entonces los crecimientos urbanos se dan mucho más de manera lineal y empiezan a tener otras lógicas que tienen que ver con estas imágenes. Bueno, y finalmente el paisaje periurbano, que es el paisaje, bueno, tiene elementos del rural y del urbano, y el paisaje que está en la periferia de las ciudades. Se van dando acá, por ejemplo, loteos, como la zona cercana a Paraná, pensar esta área metropolitana Santa Fe-Paraná. Y bueno, ese paisaje periurbano que se da más o menos en un tiempo que le llamo de la dependencia, que va del 96 al presente. Ahí es cuando se empieza a configurar más fuertemente esta cuestión de este tipo de paisaje, que tiene que ver con esa cuestión de la ciudad difusa, no una ciudad que es compacta y trata de crecer en un territorio limitado, sino que se extiende todo el tiempo con loteos, y bueno, eso genera mayor consumo de suelo, dispersión de las edificaciones, bueno, mayor uso del automóvil, varias cuestiones que hacen en particular a que este modelo no sea más sustentable para elegir, digamos. Habría otros modelos más sustentables que suceden en otros lados, pero bueno, este es el que se da en nuestra región. Fíjense, Paraná y toda la zona de expansión, con San Benito, Bolívar Avellaneda, Oro Verde, y bueno, Santa Fe ahí enfrente. El centro de Paraná, que con esa densificación
bueno, un poco desordenada, pero que es el núcleo de esta área metropolitana. Esta es una zona también donde les comentaba de la periferia, que aparecen usos agrícolas, usos productivos, usos residenciales, la cuestión de la cuadrícula ahí, que también es interrumpida por los arroyos. Esto que le llamamos islas habitacionales en Colonia Ensayo, por ejemplo, que aparecen loteos en el medio del campo, y esto genera conflictos en el territorio por distintos usos que aparecen muy rápidamente, y porque también estos loteos no poseen todos los servicios que posee la ciudad, entonces genera mayor dependencia del automóvil, mayor dependencia y gastos en servicios. Bueno, este tipo de loteos. Esto, por ejemplo, crecimiento en la zona de Crespo, lo que está marcado en amarillo era la antigua traza de la aldea, la aldea San José, y cómo los nuevos loteos van adquiriendo otras formas, otras trazas, pero van rodeando ese antiguo territorio de la aldea. Quedó la iglesia, esa que venía en la foto anterior desde arriba, rodeada de estos nuevos loteos, y también transformaciones en el paisaje, así por ejemplo estas viviendas que eran típicas de los animales del Volga, empiezan a desaparecer y a aparecer otro tipo de arquitectura, principalmente en Crespo, que tiene toda esa cosa bueno, de mostrar ese progresismo y materialismo. Bueno, también en otras zonas de la aldea, esta cuestión de transformación del paisaje. Ciertas lógicas que todavía persisten en esa zona de la aldea. Y bueno, también en cuanto a cambios en el paisaje, en cuanto a lo productivo, fíjense la diversidad de producciones que había en la década del 70, y bueno, ya en 2015, en pleno boom de la soja, cómo empieza a cambiar ese paisaje también. Y eso tiene que ver mucho con las lógicas que se han dando en ese territorio, lo que hablábamos hoy de esta tendencia que hay a la pérdida de biodiversidad y a cultivos cada vez más unificados, que bueno, la tendencia que nos desearíamos, sería más sustentable, sería esta de acá arriba, digamos. La cuestión bueno, del vínculo con el cambio climático a partir de las lluvias, que la absorción del suelo, más que nada en nuestros territorios tan particulares como el de Entre Ríos, la incidencia que tiene eso en la lógica de nuestro territorio. Y bueno, esto es lo que va sucediendo ya en este tiempo, como decía, del tiempo de la dependencia, lo que va sucediendo en toda esta zona, corredor bioceánico, autovías en construcción, los periurbanos de las ciudades que empiezan a crecer, loteos rurales en varios lugares. Bueno, aparecen algunas iniciativas para protección de lo que queda del monte, pero bueno, son más las lógicas de este tiempo, digamos, las que están marcadas en este mapa. Y bueno, también en el modelo urbano, en este caso más pensando en Paraná, se dan ciertas lógicas que tienen que ver con eso, con también los patrones del territorio, esas subidas y bajadas con las lomadas, hace que Paraná haya varias cuencas y haya varios problemas en base a quienes viven arriba y quienes viven abajo, más cerca o más lejos de los arroyos. Esta es una foto en Valle María, del increíble cómo un arroyito tan chiquito frente a las épocas de lluvia puede crecer tanto e inundar un gran sector de la población. Bueno, obviamente la basura en este tiempo que empieza a aparecer en distintos lugares. La minería, que no es menor y está por ahí medio invisibilizada, pero empieza a pasar en el territorio y también genera modificaciones en el paisaje. Y bueno, y finalmente las lógicas de la población en la que estamos viviendo, que por ahí parece que increíble que tengamos noticias como esta, pero es lo que, bueno, la lógica del paisaje, o sea, en las dinámicas del paisaje se ven las lógicas que hacen bueno, que la población finalmente tenga que vivir de esta manera, digamos. Así que bueno, por ahí el planteo de esto de la sustentabilidad es pensar nuevos acuerdos a futuro frente a la crisis del paradigma del progreso infinito. Esta cuestión que les contaba hoy de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el primero, el fin de la pobreza, se considera que ese es el primer objetivo que debería haber para que el mundo sea más sustentable, de ahí salen un montón más. Y bueno, se trata de que todos los proyectos se encasillen dentro de estos objetivos. Bueno, esto particularmente es una manifestación que se había hecho en Crespo por el Día de la Conciencia Ambiental, pero empieza a aparecer en los jóvenes esta necesidad, eso lo verán ustedes seguramente en las aulas. Bueno, nosotros como cooperativa confiamos en el modelo cooperativo, que es la mejor forma de pensar estas soluciones, buscando
bueno, la solidaridad, la cooperación, la equidad, que no siempre son fáciles de aplicar y muchas veces pueden llegar a quedar en palabras, pero es al norte que buscamos, que busca el sistema cooperativo, bueno, basarse en estas lógicas. Muchas veces el modelo imperante económico los hace más difíciles, pero bueno, el nacimiento del cooperativismo se basa justamente en esos valores, así que seguimos reafirmándolos. Bueno, acá unos niños mirando los arroyos entubados en Paraná y la forma que tienen de habitar muchas personas en esos entornos. Y bueno, acá finalmente hay como una superposición de todos esos sistemas, todas esas marcas que les comentaba en cada uno de los sistemas anteriores. ¿Se acuerdan del paisaje natural? Las marcas de los arroyos y del río Paraná, están marcados en verde. Del sistema rural y de esa época en que llegaba el ferrocarril y las aldeas, está marcado en amarillo, el ferrocarril y las aldeas que han surgido. Después ya de la época del progreso y cuando ya llega el automóvil, las rutas marcadas en rojo. Y bueno, también están marcados con círculos algunos sectores urbanos y áreas protegidas. Entonces, bueno, la propuesta es por ahí ver en qué lugares de estos sistemas se juntan y generan espacios para desarrollar, como si fuera, se le llama acupuntura en el territorio, sería como desarrollar acciones que movilicen a todo el sistema, digamos, generen nuevas lógicas para pensar la sustentabilidad en este territorio. Entonces aparece necesariamente la noción de patrimonio, es muy importante esto porque es como, bueno, lo que nosotros delegamos del pasado, de nuestros antepasados, y queremos poner en valor y queremos rescatar. Ahí aparece el patrimonio natural, el patrimonio construido, el patrimonio cultural. Ese es un concepto muy interesante para trabajar esta cuestión de la sustentabilidad. Bueno, el proyecto sustentable, el desarrollo regional, la transición productiva, el modelo urbano que buscamos, que no sea siempre así expansivo, la gestión de cuencas, volver a pensarnos en el valor que tienen las cuencas, y bueno, el asociativismo, las identidades particulares de cada localidad y las neocomunidades, que son estas por ahí formas que le encuentran los jóvenes en relación a las nuevas tecnologías, en relación a nuevas actividades que pueden ser como el turismo, la gastronomía, buscar cómo repensar nuestras identidades locales en relación al territorio, no solamente pensarnos, porque siempre como que en nuestras localidades parece que la historia empieza a partir de la fundación de la localidad, a partir de que se hizo la estación. Y hay un pasado también interesante que se sigue viendo a través de estas marcas territoriales, y necesariamente va a haber un futuro que tenemos que construirlo de una manera más sistémica, no solamente pensando en esos 100 y piquito de años que decimos que tenemos como localidades. Bueno, esa cuestión de revalorizar los pueblos originarios que había en la zona, pensar nuestros arroyos, que muchas veces ni siquiera son transitables, pero son realmente lugares de biodiversidad muy interesantes, como corredores verdes, pensar distintas actividades que se pueden desarrollar ahí. El tema de las vías, nosotros proponemos esta cuestión de vías verdes, de transformar las vías del ferrocarril que están abandonadas en ciclovías, y bueno, plantar a los costados de la vía especies nativas para enriquecer en los lugares donde haya monte, o plantar especies benéficas para que alguna comunidad se vea beneficiada. Bueno, distintas cosas que tratarían de volvernos más sustentables y que a la vez se generen actividades económicas que promuevan justamente esta diversificación, esta sustentabilidad. Esto de pensar los territorios donde haya zonas de haya protección de la naturaleza y haya núcleos naturales y otras zonas más urbanas. Bueno, acá muestro nomás solamente el ejemplo de la micra, que es un ejemplo de organización territorial, que bueno, tiene ya sus años y va a veces más o menos activada, pero bueno, es un ejemplo de una forma distinta de pensar la relación entre ciudad y campo. Acá, por ejemplo, algunos estudios que se habían hecho en base a esto de la micra, de la microrregión Crespo y Aldeas, en base al relieve, en base a los arroyos que había en cada zona, se empezó a pensar la sistematización de cuencas, las terrazas, bueno, ejemplos de cosas que se pueden hacer que tienen que ver con prácticas mejores y más sustentables para el ambiente. Acá una propuesta en La Picada, una propuesta del sitio Ramsar,
en esa zona de La Picada, donde todavía hay bastante monte nativo, a pesar de que hay mucha invasión de acacia negra, pero bueno, otra de las propuestas dentro de la Cuenca de las Conchas, que busca poner en valor ese paisaje natural. Bueno, acá algunas imágenes de lo que trabajamos el año pasado con algunas de las escuelas de la Cuenca del Espinillo, principalmente, bueno, la de Colonia Merú, la de Eigenfeld y la de Espinillo Norte. Ahí se trabajó bastante haciendo la barrera forestal de estas escuelas. Y bueno, hay muchos trabajos que se han hecho en el aula, bueno, por ahí son ejemplos de lo que se comentó en el trabajo anterior, de cómo llevar esta educación ambiental transversal a las aulas y a los niños. Así que no sé si está Katy, perdón. No sé si está Tachi, no sé si ya entró y nos puede comentar un poco de cómo fue esa experiencia de plantear el proyecto arbolar en el aula. Me parece que todavía no se ha podido conectar, no la veo por ahí. Bueno, más que nada esto era la presentación, pensar en cómo esas dinámicas territoriales que se fueron dando en cada uno de nuestros territorios marcaron cómo estamos hoy, cómo podemos hacer la foto hoy del territorio, y que todo lo que vemos hoy no es al azar, sino que es consecuencia de dinámicas que se dieron en nuestro territorio, y que bueno, ¿qué pasa si nos pensamos a futuro? Hay ciertas de esas dinámicas que siguen, hay otras que es necesario cambiarlas porque ya no dan para más. Entonces va a haber necesariamente una tensión entre las fuerzas que existen en el territorio para que se sigan dando algunas cosas, o que haya otras que busquen una forma más sustentable de poder vivir. Y nosotros también pensamos no solamente en lo regional, sino también en la lógica global. Hoy la cuestión del cambio climático afecta a todo el mundo en mayor o menor medida, y así como afecta a todo el mundo, también todo el mundo tiene alguito de responsabilidad más o menos sobre este efecto. Así que bueno, por ahí la invitación es eso, a poner en crisis, digamos, el por qué las cosas son así en nuestro territorio, qué se puede hacer desde cada lugar del chiquito, desde la educación ambiental, bueno, pensar qué es lo que valoramos como patrimonio y que pensamos que hay que mantener y que hay que potenciar, y que son cosas que están haciendo que nuestra forma o calidad de vida se degrade, que nuestra naturaleza se degrade, que las relaciones sociales se degraden, y que sería bueno buscar otras formas de relación. Lo que vimos en la última periodo de tiempo es que hay como una saturación de todas esas lógicas del territorio, que empiezan a hacer que haya cada vez más problemas, cada vez más conflictos entre los territorios. Entonces, bueno, estamos en ese tiempo, en el medio de ese tiempo, y bueno, dependiendo de lo que nuestras sociedades en estos territorios hagamos ahora, vamos a poder contar cuáles son las dinámicas de los paisajes que siguen a futuro, cuáles son las dinámicas de los paisajes que van a ver las futuras generaciones. Así que bueno, hasta acá era un poco contarles toda esa lógica. No sé si tienen alguna pregunta sobre alguna cuestión en particular, o en general, si quieren comentar alguna cosa, alguna experiencia. Me hubiera gustado que esté Tachi para contarlo de la experiencia en la escuela, pero bueno, no se ha podido entrar. Si quieren les puedo mostrar alguna foto, a ver si encuentro. Y bueno, también, si no, también invitar a Juan. No sé si querés comentar con Macarena la actividad que se estaba planteando para el cierre. Les recordamos que estamos organizando las plantaciones en cada una de las localidades por distintas razones, entre ellas los días tan fríos. En algunos lugares vamos a tratar de hacerlas ahora, y en otros quizás van a pasar para después de las vacaciones. Estamos viendo en qué fecha vamos a hacer cada una de ellas. Pero bueno, en todas las localidades donde hay hoy docentes, alguna plantación se va a realizar, sea la de jardín de mariposas, o los canteros de hierbas medicinales y aromáticas, o sea, para la Semana del Árbol, las plantaciones de árboles. Así que bueno, esa va a ser la parte más de práctica, digamos, que vamos a tener con también toda la comunidad educativa. Pero bueno, aparte de eso, había una actividad que estaba planteando Juan y Macarena del CGE, que no sé si la quieren comentar ahora.
Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un poco era comentar la consigna que ya les habíamos anticipado en la primera clase, que, digamos, para acreditar la capacitación, eh, la idea es que ustedes puedan presentar una propuesta que trate de articular esta acción que implica la plantación de los árboles nativos o de los canteros con plantas aromáticas, nativas y exóticas, articularlo un poco con las propuestas que vienen realizando ustedes en las aulas. Nosotros en la primera clase veíamos un poco cuál es la perspectiva de la educación ambiental que nosotros estamos proponiendo, un poco en sintonía con lo que presentaba Leandro hoy al principio cuando hablaba del concepto de ambiente, ¿no? Nosotros justamente decíamos que el ambiente no es solamente esta colección de objetos relacionados a la naturaleza o a lo biológico, sino que tiene que ver con las interacciones entre lo social y la naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos el ambiente así, cuando trabajamos cuestiones o temáticas vinculadas a la educación ambiental, como en este caso, la idea es poder articular, poner en relación las distintas asignaturas o las distintas áreas, ¿no? de la caja curricular que desarrollamos en cada uno de los niveles. Entonces, la idea de la consigna es que ustedes puedan ir pensando ya esta propuesta y cómo la articulan ustedes para trabajarla en el aula, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes retomen ya los contenidos que vienen trabajando. La idea no es forzar ni que agreguen contenidos nuevos, sino ver, bueno, tengo planificado para esta parte del año ver estos contenidos en lengua, en matemática, en ciencias naturales, a lo mejor justamente se pueden articular para trabajar esta cuestión del transversal que tiene que ver con la plantación de estas especies, y bueno, y realizar esta propuesta, ¿no? Una secuencia, nosotros pedimos una secuencia de enseñanza, en donde el eje transversal sea la plantación de los árboles o de las plantas nativas y exóticas, y en donde se pueden articular unas o más, se pueden articular dos o más áreas, de ciencias naturales y lengua, ciencias naturales, matemáticas. La cuestión artística sería re interesante que la puedan articular, ¿sí? Es decir, si yo estoy trabajando, como decíamos, lo que le sugeríamos por ahí cuando analizábamos el recurso que habíamos visto para nivel inicial. Si trabajábamos por ahí con las especies del monte, por ejemplo, teníamos como recurso distintos relatos o leyendas que están vinculadas, por ejemplo, a algunas especies vegetales, ¿no? El ceibo, el timbó, bueno, distintas especies. Entonces, ver dentro de los recursos que les ofrecemos desde el programa de educación ambiental u otros que puedan encontrar, cómo se pueden articular las áreas para poder abordar este trabajo, esta secuencia. Nosotros le vamos a compartir la consigna y quedamos a disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer respecto de la consigna. Pero en síntesis eso, ¿no? Y que al final ustedes en el medio van a ir construyendo, van a ir haciendo las plantaciones, y les pedimos que por favor vayan haciendo registro fotográfico de eso, porque la idea es que ustedes puedan sintetizar eso como en un PDF o en una presentación de PowerPoint. Nosotros les sugerimos utilizar el programa Canva, que es muy interesante y que tiene muchos recursos para armar un PDF con imágenes por ahí, que se animen a probarlo. Si ustedes quieren, y bueno, y hacer la presentación justamente de su propuesta utilizando más que nada imágenes y haciendo una síntesis de esa propuesta. No sé, Maca, si vos querías decir algo, si estás por ahí. Maca, no sé si querías agregar algo. Bueno, no sé si. Bueno, como les digo, quedamos a disposición para cualquier consulta. Dale.
Bueno, ahí me dice Tachi que estuvo probando a entrar, que está con un problemita y no sé por qué no puede entrar, pero estaría bueno que ella lo pueda contar. Pero bueno, si quieren les puedo mostrar algunas imágenes, capaz que entre Ahí medio ella... pregunta Adriana la fecha de entrega de la propuesta. La fecha de entrega de la propuesta sería, digamos, al finalizar el curso, que nosotros lo tendríamos programado para la primera quincena de septiembre, digamos, en términos formales, ¿sí? Así que la primera quincena de septiembre sería por ahí la fecha límite para la entrega de esa propuesta. Ahí va. Hola, ahí recién podía hacer andar el audio, ahora sí. Ahora sí. Bueno, más que nada eso, digamos, que tengan en cuenta que no hacer más, digamos, no exigirse más allá de lo que, de la secuencia que van a hacer en cada una de sus escuelas, porque también es una manera de reflejar lo que está pasando en el territorio, lo que está pasando en las escuelas y de la manera que se está trabajando con educación ambiental. Así que es eso, básicamente, que puedan hacer el registro de sus actividades, que hagan una secuencia didáctica, eh, esto con un objetivo, con propósitos, también poder de alguna manera relatar metodológicamente cómo se va a intervenir en ese eje temático, para que quede registrado también y para que sirva después de ejemplo a otras escuelas, a otros docentes, tanto de Entre Ríos como de otros lugares. Y esto de que la propuesta sea realizada por digamos, por un PowerPoint o una presentación, o el que se anime y la que se anime también mediante tal vez algún video corto, es también una manera de poder compartir luego la experiencia de una manera un poco más dinámica. Más que nada es para eso, pensando en el momento que se va a compartir la propuesta. Así que desde ya estamos a la espera de cuando termine, bueno, todas las capacitaciones de sus trabajos, y en el mientras tanto, si tienen alguna inquietud en los que los podamos y las podamos ayudar, no duden en consultarnos, más que nada eso. Ahí pregunta en el chat, ¿quién pregunta? Pope Trevisan, si se puede realizar en grupo y por escuela. Sí, la idea es que si pueden articular y trabajar en red, es justamente lo que, digamos, proponemos, porque es una de las características de la educación ambiental, de las cuales nosotros hablábamos en la primera clase, esta idea de que la complejidad o el ambiente, justamente al entenderlo como un concepto complejo, como una realidad compleja, ¿no? Requiere justamente del abordaje de distintas miradas y del trabajo colectivo. Así que animarlos y animarlas a que puedan concretar propuestas entre distintas instituciones, digamos. Si es así, sería muy interesante. Así que sí, con todo gusto que puedan realizar trabajos en equipos interinstitucionales, sería muy bueno. Bueno, ahí entró Tachi. Hola Tachi. Activate el micrófono, Tachi. Si quieren, les puedo mostrar algunas, mientras Tachi activa el micrófono. Vamos a ver si puedo compartirles algunas imágenes bueno, la experiencia que habían desarrollado ahí en la escuela de Chazaín, de Colonia Merú. A ver. Tenés 2 pedidos de palabra, Leandro. Sí, pero entiendo que ya lo pusieron por el chat. No sé, Elsa, ¿no? Ah, bien. Hola, Sí, sí, quiero contarles una experiencia que yo tuve en el 2019. vale. Trabajaba en una escuela rural de la colonia Avigdor, del departamento La Paz, y trabajaba con sexto grado. Entonces, a fin de año, fuimos trabajando mucho el tema de la ecología, el ambiente. Entonces, a fin de año, cuando nos proponen que teníamos que dejar con los alumnos un legado, tuve la idea de decirle, bueno, como es una colonia, estábamos en la entrada,
de plantar cada alumno, porque eran 10, un árbol para dejarlo como legado. Entonces cada uno se iba a tener que encargar de cuidar su árbol. Entonces contacté a un chico de ahí de la colonia y me hizo contacto con Reforestar Vínculos, que es una agrupación que hay en Buenos Aires y que está en Paraná. Y yo le había pedido que me colaboren con 10 árboles, pero el día que me trajeron los árboles, me trajeron 300 árboles. Y no sabía yo qué hacer con 300 árboles. Y la comuna es muy chiquita, entonces es un pueblo judío. Tuvimos que movilizarnos toda la escuela, toda la comuna, todo, y salir a plantar árboles. Entonces nos habían traído ceibo, jacarandá, pipas, entonces tuvimos que empezar a plantar árboles todos. Tuvimos 10 días plantando árboles, porque había que usarlo y empezamos a donarlo a la gente para las casas, y hacer todo un trabajo, buscar tutores para ponerle a los árboles y todo. Y hace muy poquito fui a la comuna y han crecido un montón esos árboles, así que cuando eso crezca va a quedar hermosa la entrada porque todos tienen flores esos árboles. Esa fue una experiencia que yo tuve con plantar árboles. Qué bueno, genial, se multiplicó. Sí, Ahora estoy de 10 viendo. me dieron 300 árboles. Sí. Qué bueno que me parece re interesante lo que estás contando, Leticia, porque, digamos, ahí en esa experiencia se ve la articulación entre la escuela y, bueno, y la comunidad. Me parece bárbaro. No sé si tenés o narrativa o registro de eso, sería Tengo interesante por ahí registro, conocerlo. tengo las fotos, Estaría muy bueno. tengo video de los chicos, todo de Es cuando una experiencia fuimos interesante plantando. para poder compartirla. Sí, además, o sea, quedó algo como anecdótico para mí, porque de 10 árboles me trajeron 300 y yo quedé con un acoplado lleno de árboles que no sabía qué hacer. Sí, sí. Éramos 5 maestras en la escuela y tuvimos que salir a pedirle ayuda a la comuna, todo, o sea, para plantar los árboles. Claro. Y después Bueno, hago buenísimo una que lo pueden consulta. plantar. Una consulta. Nosotros vamos a trabajar en grupo desde nuestra escuela, ¿no? Suponete que quieramos trabajar con la plantación de aromáticas. O sea, esas aromáticas, ¿ustedes nos van a brindar a los plantines? Sí, nosotros estamos con esto de que vamos a hacer plantaciones de 2 canteros, el de aromáticas y medicinales y el de arbustos para jardín de mariposas. Ajá. Entonces, Claro, esa Bueno. era mi pregunta, porque nosotros estamos trabajando en la escuela de Puigari, en la escuela número 12, donde nuestra directora comentó lo de la plantación arbustivas para mariposas, pero cuando nosotros habíamos pensado el proyecto, justamente llega Arbolar a la escuela, entonces queríamos como coordinar con ellos, porque, o sea, para llevar adelante la propuesta. Claro. Por eso necesitaríamos las fechas. sí, sí, Eso sí. esa era mi pregunta. Es que justamente por ahí se nos pasaron un poco los tiempos, la idea era plantar ahora en junio. Estamos con las plantas ahí en algunos lugares, seguramente que sí, y capaz que otros lugares vamos a pasar para después de las vacaciones. Eso lo vamos a definir ya en esta semana y lo vamos a estar comunicando con la docente de cada lugar. Pero sí, la idea es en todos los lugares, bueno, Tabosi, Libertador, bueno, Puigari, Valle María, Crespo, y por ahora creo que esos son los de mariposas y aromáticas. Y entiendo que enseguida vamos a plantar directamente árboles en la semana del árbol. Bueno, sí, diamantes, Strobel, es verdad, también me olvidé. Sí, sí. Bueno, si quieren, aprovechamos que está Tachi. ¿Cómo estás, Tachi? A ver si ahora te escuchamos. Hola, a Ahí ver, está. ¿me escuchás bien ahora? Ahí va. Estaba complicada para mí otra aplicación de Zoom, estaba trabajando, así que ahí pude. Estaba bien. complicado un poquito. Si querés, Hola a todos. Tachi, Hola. comenzá a contar un poco brevemente la experiencia del año pasado, y mientras tanto yo voy a ir compartiendo algunas imágenes que tengo de las que has sacado, que nos has mandado. Dale.
Bueno, la verdad que nosotros fuimos una de las escuelas tal vez pioneras que empezamos con Arbolar. Para nosotros fue una experiencia súper fructífera, productiva. Ya estamos en una etapa avanzada de prácticamente casi un año con los árboles plantados. En nuestra escuela se decidió trabajar con árboles medicinales. Bueno, si bien el 60%, más de la mitad, son árboles también de nuestra zona, y es increíble cómo se nota en cuanto a la resistencia que tienen, ya sea las hormigas, bueno, en estos días, al poco agua que hay, pero bueno, se hizo un seguimiento muy especial. Ese es el trabajito que están viendo ahí un poco, que hemos trabajado desde el año pasado con los chicos. Fue un proyecto institucional. Tenemos 30, el año pasado teníamos 34 alumnos, desde inicial hasta sexto. Este año estamos con 30, entonces trabajamos con nuestra carpeta del proyecto Arbolar, que también tenía su propio nombre en los chicos. Trabajamos lo que eran las nuevas cortinas forestales, la función, para que en este que Leandro está proyectando las fotos, era en cierta forma una manera de trabajar con los chicos en la tridimensión de las cortinas forestales de hierbas, arbustos y árboles. Realmente trabajamos mucho desde el laboratorio, desde experiencias. La verdad que fue un proyecto que yo pienso que los chicos no se van a olvidar nunca. Este año es como que continúa nuestra segunda etapa, porque se plantaron los árboles. En agosto se hizo una gran movida en la escuela, hicimos un acontecimiento especial, invitamos a muchas autoridades, trabajamos con el día especial. Entonces, por ejemplo, cada árbol, se plantaron cerca de 40 árboles en nuestra escuela. Cada árbol fue plantado en representación de algún actor importante de la comunidad. Bueno, nosotros que somos de Colonia Merú, cada uno de los chicos hizo, ahí era el árbol, la exposición del ginkgo biloba. Cada uno de los chicos hizo su exposición y estudió por ahí los árboles que nosotros íbamos a plantar. Así que hizo el trabajo de cada árbol, y después cada chico plantó con su familia su árbol, pero también plantamos un árbol en representación de la gente mayor de la comunidad, en representación de la junta, de los ex maestros, ex estudiantes, de la iglesia que tenemos al lado, en representación de la familia. Así que bueno, cada árbol nuestro tiene su cartel hasta el día de hoy, esos son carteles que también hicimos con un mensaje que fue a cada árbol, y a la vez cada árbol tiene el nombre de la familia, la especie del árbol y el nombre de la familia que lo plantó. Hasta el momento que sepamos solamente se nos secó uno, que no sabemos, que lo tenemos ahí viendo, pero la verdad que fue un aprendizaje tan potente en los chicos, se apropiaron tanto de los aprendizajes que vienen transversalmente al trabajar Arbolar en la escuela, que realmente quedamos muy, muy entusiasmados hasta el día de hoy. Que tuvimos hace poquito una fiesta en la escuela, un almuerzo, y cada familia quería ir a ver su árbol, así que bueno, cada uno ya va, busca dónde está. Nivel inicial trabajó espectacularmente también, así que la verdad que es un proyecto que el alcance que tiene es tan importante en la vida de los chicos, ni hablar los expertos que están en el cuidado, en los nombres, en los beneficios. Como yo le estaba contando por ahí a Leandro, nosotros tomamos en cuanto a la parte medicinal de los árboles que plantamos tilo, el eucalipto, por ejemplo, como les digo, lo plantaron las abuelas de la comunidad, plantamos tilo, ginkgo biloba, no sé, el árbol de té, tanta cantidad de árboles, que la verdad que lo trabajamos todo el año desde el principio, y la verdad que los marcó a los chicos y nos marcó a nosotros con aprendizajes muy potentes que hasta el día de hoy siguen presentes y seguimos ampliando.
la intención nuestra es seguir con Leandro. Cerca de agosto se van a plantar lo que son los arbustos, y la idea de nuestra escuela es hacer como un mini, vamos a decir, un pequeño laberinto con las especies medicinales de arbustos, para que los chicos también siempre puedan ser los verdaderos protagonistas hasta en el compartir sus aprendizajes, ¿no? Entonces cada persona que viene a la escuela, siempre son ellos los encargados de ir, de comentarles, de hacerle el recorrido por la escuela y todas esas cuestiones. Y bueno, la verdad que yo inmensamente agradecida a la Agrícola y a Leandro, a Katia en ese momento, y a Ana, que está por ahí seguramente, que también se acercaron a comentar que existía la posibilidad de este proyecto, y la verdad que lo llevamos adelante con mucho compromiso de todo el personal de la escuela, de toda la comunidad, de la cooperadora, de las familias, y bueno, ahí vamos viento en popa todavía. Y viéndolos crecer, porque realmente tenemos 2 espinillos al ingresar a la escuela, tenemos después, ya les digo, estamos medias complicadas un poquito con los árboles de tilo, porque los loros, que en las escuelas rurales están muy presentes, es como que también se están apoderando, estamos viendo un poco qué hacemos con respecto a eso, pero después han tenido mucha resistencia. Si bien el verano fue bastante caluroso y nos turnamos con la cooperadora, bueno, nosotros también y los padres, y fuimos, la Junta de Gobierno nos dio una mano también importante, porque primero íbamos a hacer un regado por goteo, pero por la altura del terreno, de las partes donde estaba, no lo pudimos hacer, así que colaboraron con una manguera súper larga y grande, así que era cuestión de dejarla instalada y nos íbamos turnando, íbamos yendo, ¿no? Pero la verdad que muy resistentes también los árboles, y bueno, los invitamos a visitar cuando quieran nuestra escuela, o cuando anden paseando por Colonia Merú, van a poder ver en el frente, en todos los costados, atrás, el patio de nuestra escuela es amplio, y era necesario también un poco esto de las cortinas forestales por todas las aplicaciones, que bueno, que nosotros venimos también con un trabajo en conjunto con la comunidad, y que tenemos nuestro también grupo donde se maneja todo este tema. Así que la verdad que invitarlos a que se entusiasmen. El entusiasmo de los chicos del Vamos ya está totalmente asegurado, porque a ellos les encanta trabajar con la naturaleza, tienen muchos conocimientos que también es importante poder rescatarlos, en este caso que nosotros hablábamos de medicinales, ¿no? Con la cultura de sus abuelos, de sus padres. Así que trabajar en conjunto, y sí, es trabajo, porque uno quiere hacer todo muy bien. No sé, Leandro, tal vez que no lo tiene acá, pero cuando hicimos la plantación de los árboles, hasta hicimos una representación de una canción que encontramos de un autor muy lindo, cuando quieran se los comparto. Así que eso, bueno, perdón, Leandro, sabes que me extiendo siempre mucho. No, pero sí, vos sabés que no estoy encontrando la foto. Hicieron un tremendo acto ahí en la escuela de Merú, en el acto de la presentación. Se hicieron una representación de la canción, se vistieron de árboles, se identificaron árboles, un montón de cosas se hicieron ese día, estuvo muy, muy interesante, muy lindo estuvo. Y bueno, en la escuela esta, Chazaín de Merú, por eso la convocamos a Tachi. La verdad que nos encantó la forma que empezaron a trabajar, y medio que fueron ustedes que empezaron a buscarle la vuelta y se coparon con el proyecto y lo tomaron como proyecto institucional, y justamente de esa forma, como vos decías, Tachi, transversal a varios contenidos, a distintas edades. Así que por eso te queríamos convocar para que nos des tu comentario, y bueno, agradecerte también por participar. Sí, la verdad que los contenidos, si bien están en nuestro currículum, y hay desde nivel inicial hasta sexto grado, pero uno va ampliando mucho, y es tal por contarles una anécdota, es tal el interés de los chicos, que justo me contaba una mamá que este fin de semana fue con su nenito de jardín de 5, se fueron a conocer las cataratas, ¿no? Y entre las cosas que él se compró un mortero. La mamá le ofreció que se compre unos juguetes, no, él se compró un mortero, porque en jardín ellos aprendieron a hacer perfumes naturales, con naranjas y limones y qué sé yo.
entonces él se compró el mortero porque él quiere seguir haciendo perfumes. Así que imagínense hasta tal punto llega para ellos, bueno, después te voy a pasar nuevamente las fotos, Leandro, pero sí, para nosotros fue una fiesta el día que se hizo la plantación, así que los chicos dejaron un mensaje muy, muy lindo, estuvimos en cada detalle, en cada cosa, y fue un proyecto y sigue siendo, este año, si bien todavía no llegamos a terminarlo, y a seguir, y esto obviamente que aparte nos queda en esto de ver cómo van creciendo los árboles y ver qué lindos están, y no veo la hora que sea, porque ahora muchos perdieron sus hojas, pero bueno, ya prontito van a empezar a brotar nuevamente, así que muy agradecidos, y la verdad que hubo un compromiso muy grande también de todo el equipo y la comunidad entera de la escuela. Bueno, muchas gracias, Tachi. Bueno, No sé ahora sí, si luego te alguien... paso unas fotitos. Sí, sí, dale, dale. Las tengo en otra compu, por eso no las puedo mostrar acá, Tachi. Ah, bien, 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 dale. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cuestión, y si no estaríamos terminando la jornada de hoy. Bueno, ahí se va Ana, chau Ana, muchas gracias. Bueno, si les parece nos encontramos el jueves que viene. Y bueno, como les decía, en esta semana vamos a estar definiendo, por ahí vamos a estar contactándonos con ustedes por celular para definir si planteamos la plantación ahora, en estas semanas antes que empiecen las vacaciones, o directamente lo pasamos para después de las vacaciones. La idea era que sea antes de las vacaciones. Justo estos días está medio feo, con lluvia, con frío, pero bueno, quizás más para fines de la semana o principios de la semana que viene podemos lograrlo. Lo charlaremos con ustedes también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Dale, hasta el jueves. Dale, gracias. Hasta un saludo grande para todas.